Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. El Foro Penal denunció la detención arbitraria de un miembro de esa organización no gubernamental en Tucupita, al oriente de Venezuela, mientras brindaba asistencia a familiares de las víctimas de un nuevo naufragio que dejó al menos 2 fallecidos y 15 desaparecidos cuando el jueves de la semana pasada un grupo de migrantes venezolanos intentaba llegar a Trinidad y Tobago. Gonzalo Imiop, vicepresidente del Foro Penal, dijo a La Voz de América que la denuncia de la detención del abogado Orlando Moreno fue presentada ante instancias internacionales. Estaba en labores de defensa de derechos humanos asistiendo a los familiares de las víctimas de un naufragio que se dio de unos pobladores que trataban de huir del país hacia Trinidad y Tobago. Fue arbitrariamente detenido por el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. Fue golpeado en el momento de su detención. Se trata del segundo naufragio del que se tiene conocimiento en los últimos 4 meses, situación que David Smolansky, comisionado de la Secretaría de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, calificó como una tragedia. Williams Dávila, miembro de la Comisión Delegada del Parlamento de 2015, reiteró la gravedad de los hechos. Que se van por las costas a riesgo de su propia vida y que son muchas veces explotados por la trata de blancas y por narcotraficantes. Al respecto, la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara Rosas, aseguró que las autoridades venezolanas no solo generan un contexto de masivas violaciones de derechos humanos que obliga a personas a tomar altos riesgos para buscar refugio, sino que persiguen y criminalizan a defensores que protegen a las víctimas. El año pasado, el canciller Jorge Arreaza sostuvo un encuentro con el gobierno de Trinidad y Tobago para abordar temas de seguridad, movilidad humana y lucha contra la delincuencia y narcotráfico. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Con motivo de la 19ª semana de vacunación de las Américas, que tiene como lema "Las vacunas nos acercan", la Organización Panamericana de la Salud lamenta que la irrupción de la pandemia del COVID-19 ha generado una brecha en las inmunizaciones, puesto que la mayoría de los esfuerzos y recursos de salud se han volcado en la lucha contra el COVID-19, dejando de lado otras enfermedades a las que la región se enfrenta desde hace años. Las cifras evidencian el impacto de la pandemia en las vacunaciones y en 2020 en las Américas casi un 20% menos de niños que en 2019 recibieron la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tosferina, y del mismo modo casi un 14% menos de niños que en el año anterior recibieron las inmunizaciones contra el sarampión, la parotiditis y la rubeola, todas ellas graves enfermedades presentes en la región. La doctora Carissa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud, alentó a la población a vacunarse contra el COVID-19 sin olvidar protegerse del resto de enfermedades. Es absolutamente crítico que continuemos con nuestras vacunaciones regulares mientras esperamos las vacunas contra el COVID-19. Por favor, hablen con sus servicios de salud para asegurarse de que usted y los miembros de su familia están al día con sus vacunas de rutina, ya sean para protegerse contra el sarampión, el rotavirus, la polio o la influenza estacional. Las vacunas son la mejor manera de protegernos contra más de 20 enfermedades peligrosas. Etienne también se dirigió a las autoridades de cada país en un llamado a intensificar las vacunaciones y revertir la tendencia actual de desigualdad en la inmunización, y además sugirió la implementación de políticas gubernamentales que refuercen la confianza de los ciudadanos en las vacunas como elemento indispensable, efectivo y seguro para la protección de enfermedades. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Autoridades de varios centros educativos en Nicaragua alertaron sobre el incremento de casos sospechosos de COVID-19 dentro de sus comunidades educativas. La Escuela Enrique de Ossó, ubicada en Managua, y la Escuela Normal María Mazzarello, también en la capital, decidieron suspender las clases presenciales de forma temporal ante el incremento de casos, mientras la Universidad Politécnica de Nicaragua orientó el reforzamiento de las medidas de prevención en sus recintos. Los centros escolares no brindan cifras sobre el número de casos sospechosos que se registran. Sin embargo, los especialistas médicos insisten en un rebrote del nuevo coronavirus en racimos. El salubrista Carlos Hernández, del Comité Científico Multidisciplinario, comentó a La Voz de América. Es porque han detectado 2, 3, 4 y más casos, entonces eso llega y los alarma, y al no tener una política muy clara en lo que
general sobre qué estrategias abordar en la... El Ministerio de Educación ni ninguna otra autoridad educativa ha decidido hasta ahora la suspensión de las clases en los centros públicos y la orden del gobierno es que los ciclos escolares se desarrollen con normalidad. La epidemióloga Zoila Castro sostiene que la población nicaragüense está ignorando las recomendaciones para prevenir el virus. Recordemos que eso lo podemos captar en la casa y llevarlo a la universidad. Entonces, en las familias es donde primero se tienen que dar las medidas preventivas. No lo estamos haciendo. Hasta ahora el Ministerio de Salud de Nicaragua reconoce únicamente 6.835 contagios y 181 fallecimientos en más de un año de pandemia. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua. La situación es dramática. Una crisis humanitaria está viviendo esta población colombiana arauquita por el éxodo de migrantes venezolanos quienes les siguen huyendo a los enfrentamientos entre las disidencias de las FARC y las fuerzas militares venezolanas. Estuvimos en los más de 20 refugios en donde se encuentran estos ciudadanos y dialogamos con ellos, como la señora Carmen Salcedo. Nosotros cruzamos el río, normal por canoa, pues nos cruzaron ese día nosotros. Pues sí, nos dio miedo porque, dígame, como dice Chicho, uno viene arriesgando la vida, que lo juegan a uno por ahí, pues uno le pide mucho a la mano de Dios que lo ayudaran a uno mucho en el camino. Las autoridades colombianas aseguran que se han articulado con entidades nacionales y organizaciones internacionales para mitigar esta crisis humanitaria con la situación que están viviendo los ciudadanos venezolanos en la frontera desde el departamento de Arauca. Al respecto, dialogó con la Voz de América el coronel Luis Atuesta, es el comandante de la policía de la región. Espacios de bienestar precisamente para mejorar sus condiciones de vida. Mientras, digamos, la condición de normalidad permite que, como lo han venido haciendo algunas familias, permitan retornar a sus lugares de origen. Lo único que anhelan estas personas es poder retornar a sus hogares desde donde salieron desde hace más de un mes. Zuli Pulido es otra migrante venezolana. Sí, que no quieren volver a su casa, allá dejamos todo. Y es triste perder todas las cosas de uno que ya lo hemos tenido con tantos sacrificios y luchas. Desde Arauquita continuaremos con la entrega de estos informes especiales por todos los servicios informativos de la Voz de América. Jair Díaz, Voz de América, Arauquita. A un mes de haber sostenido su primera conversación vía telefónica, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, sostendrán un encuentro virtual el próximo 7 de mayo con el fin de tratar asuntos bilaterales como la migración. El doctor en estudios latinoamericanos e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, Raúl Benítez, consideró que el encuentro será en seguimiento a la participación del presidente López Obrador en la cumbre sobre el cambio climático ante el desacuerdo del gobierno de Estados Unidos con la propuesta mexicana de ampliar el programa Sembrando Vida a Centroamérica con beneficios migratorios posteriores. Consideró que corresponde al gobierno mexicano regular los flujos migratorios en territorio nacional y combatir el tráfico de personas con una estrategia de seguridad que al mismo tiempo respete los derechos humanos. El profesor integrante del Centro de Investigaciones sobre América del Norte estimó que los $4,000 millones que anunció el presidente Biden invertirá en Centroamérica son insuficientes. Ahí hay que hacer un plan Marshall como el que Estados Unidos hizo en Europa, no $4,000 millones. Y luego una cosa que tiene razón el presidente Biden es que no quiere darle el dinero a los gobiernos porque hay mucha corrupción en Centroamérica, pero en Centroamérica es muy escandalosa la corrupción y si se le dan a los funcionarios de los gobiernos de Honduras, Guatemala o El Salvador, ese dinero ni siquiera llega a los destinatarios finales y entonces se queda totalmente desviado el dinero en manos corruptas. Y Sembrando Vida pues no va a ningún lado. Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, confió en que haya avances en beneficio de la comunidad migrante. Y lo que esperamos es eso, un efectivo redoblamiento de los esfuerzos para garantizar que las personas migrantes y refugiadas serán respetados sus derechos humanos, que ninguna persona menor será recluida en centros de detención, que se buscarán métodos de colaboración y cooperación con los países de origen para intentar atender las causas estructurales que obligan a las personas a salir de sus países. Dijo que se espera que se modifique la relación que ha tenido Estados Unidos con los países de la región, que no sea de chantaje y que se deje de obligar a México a cumplir un rol nefasto que es el de oficial de deportación de los Estados Unidos con la militarización de la frontera sur. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Una reunión virtual entre el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, planteó temas como la migración irregular, la lucha contra la corrupción, la pobreza, la generación de oportunidades y la cooperación internacional entre ambos países. El mandatario guatemalteco expresó el interés en fortalecer la comunicación con autoridades estadounidenses, la que ha sido bastante fluida en las últimas semanas, y el diálogo con Harris destacó. Tenga la certeza, señora vicepresidenta, que en el gobierno de Guatemala tenemos muchísimo interés en ser socios con los Estados Unidos en las metas en comunes que tenemos. Por su parte, la vicepresidenta Harris destacó la cordial relación entre ambas naciones y anticipó su deseo de concretar su visita a Guatemala. De aquí al mes de junio deberíamos de proponernos una hoja de ruta trazada que pueda servir para que hayan acuerdos de gobierno a gobierno por lograr la paz, el progreso y el desarrollo del país. Por su parte, el experto en temas migratorios Jair Dabroy afirmó que el presidente Yamatei podría liderar las relaciones con el norte de Centroamérica, manifestando que el acercamiento entre ambos países son parte de la estrategia de Estados Unidos. Esta es una evidencia del fuerte interés que tienen los Estados Unidos en la región centroamericana. Recordemos que hay una agenda de geopolítica internacional que trasciende incluso nuestros intereses, donde Estados Unidos no quiere perder el control de ese territorio. Se espera que hoy la vicepresidenta Harris sostenga una reunión virtual con líderes de la sociedad civil de Guatemala con el propósito de establecer un vínculo que le permita mayor información sobre la realidad en el país. Ligia Toledo, Voz de América, Guatemala. Hace 20 años que Judith Torrea llegó a Ciudad Juárez a ejercer el periodismo duro. Convertida en una de las ciudades más inseguras del mundo, Juárez no intimidó a esta reportera española, que a través de los años plasmó con letras, imágenes y sonidos la realidad del momento, hasta que en enero el gobierno del presidente Biden eliminó el llamado protocolo de protección al migrante de su antecesor. Entonces para mí era como devolver la dignidad a esas personas y contar un momento alegre, porque siempre cuento desgracias, ¿no? Siempre cuento, han secuestrado a uno, lo han violado, lo han matado. Con el desmantelamiento del programa, también conocido como Permanecer en México, Judith le encontró un nuevo sentido a la profesión de informar. Esta vez más allá de la noticia, conectando a familias separadas por el drama migratorio. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, acabas de cruzar. Sí. ¿Cómo te sientes? Oh, me siento muy feliz. Así, Judith se pasa los días de un lado y del otro del cruce fronterizo entre El Paso y Ciudad Juárez. Así conoció a la cubana Arlenis Cordobés Serrano, que esperó más de año y medio por el momento de cruzar legalmente a los Estados Unidos. Y ella sí estaba en el puente todas las mañanas, todos los días. Nos decía cuántas personas cubanos iban a pasar, cuántos hondureños, guatemaltecos. Había que contar estas historias, es darles un poquito de esperanza dentro de este proceso y darles información. En El Paso, Texas, Arnaldo Rojas, Voz de América. Miquel Atíez Riviao, de 42 años, llegó a México tras una extenuante travesía. Salió de Cuba en 2016, cruzó 2 veces el temible tapón del Darién y desde Ciudad Juárez buscó asilo político en Estados Unidos en 2019, justo cuando Donald Trump instituyó el Programa de Protección a Migrantes, MPP. La idea, la ilusión de que yo iba a pasarle, que iba a ponerme en mi caso, pero no, nunca fue así. Sin embargo, aún 2 años después y en medio de la pandemia, nunca perdió la fe. En enero de 2021 asumió el presidente Joe Biden y eliminó el MPP. Ha sido una gran bendición, todos estamos felices. Su sueño se hizo realidad el 11 de marzo de 2021, cuando este padre de familia logró entrar a Estados Unidos. Los inmigrantes son recibidos por voluntarios en lugares como Casa Alitas de Caridades Católicas. Desde el 19 de febrero, la administración Biden ha facilitado paulatinamente el ingreso de los más de 26,000 suscritos en el MPP. Sin embargo, esta no es la suerte de todos los migrantes que hoy esperan en albergues en México. Miles que se quedaron por fuera del MPP fueron registrados bajo el denominado Título 42, una orden de emergencia que impide el ingreso debido a la pandemia. Tenía que salir por fuerza, por el concepto de que ya mi hijo me lo habían baleado. Eda Cristelia Meléndez es de Honduras y a sus 70 años hizo la travesía para cruzar la frontera sur de Estados Unidos con su nieta de 3. Agentes de inmigración tomaron sus huellas en territorio estadounidense y fue de vuelta a México bajo el Título 42. Me dijeron a mí los oficiales, no, aunque los duele en el corazón, señor, no la podemos dejar pasar la pandemia. El mecanismo aún está vigente y en entrevista con La Voz de América
Seguridad, Juan González, consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, explicó por qué. Para asegurar de que personas que no son parte del programa MPP sean expulsadas del país, mientras nosotros invertimos en fortalecer la capacidad de la frontera de absorber y procesar a inmigrantes de una forma digna y legal como debe ser. Pero sin recursos legales y abrumada por su avanzada edad, que se pongan la mano en la conciencia. Pide Eda Cristelia a unas autoridades que enfrentan el reto de encontrar un balance entre el trato humano y digno y la seguridad nacional. Celia Mendoza, Voz de América, frontera entre México y Estados Unidos. La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos escuchará una apelación para expandir los derechos de portación de armas en los Estados Unidos, en un caso sobre el derecho a llevar un arma de fuego en público para defensa propia. La decisión de los magistrados de escuchar las argumentaciones en este caso sería la primera incursión del máximo tribunal relacionado con temas de derechos sobre armas desde que la jueza Amy Coney Barrett se unió en octubre, inclinando la balanza de la Corte a una mayoría conservadora de 6-3. Los jueces dijeron que revisarán un fallo de un tribunal inferior que confirmó la restrictiva ley de permisos de armas de Nueva York, y la acción de la Corte Suprema sigue a varios tiroteos masivos registrados en las últimas semanas en Indiana, Georgia, Colorado y California. En 2020, casi 20.000 estadounidenses murieron a causa de la violencia con armas de fuego y otros 24.000 cometieron suicidio con armas de fuego, según Gun Violence Archive. En tanto, los estadounidenses siguen divididos sobre la propiedad de armas, y Adam Winkler, académico en Derecho Constitucional de la Universidad de California, describe ambas posiciones. Hay muchas personas que piensan que hay demasiadas armas en Estados Unidos y que la clave para reducir la violencia armada es restringir el acceso a las armas o restringir acceso a tipos particulares de armas. Otra mitad del país está firmemente convencida de que la forma de reducir la violencia armada es con más armas. Para muchos, la portación de armas es un derecho consagrado por la Constitución. Al menos 40% de los estadounidenses viven en un hogar con un arma, según un estudio del Centro de Investigaciones Pew, y los registros dicen que en los primeros 3 meses de este año se han vendido casi 6 millones de armas. El presidente Joe Biden ha pedido al Congreso que prohíba el acceso de ciudadanos comunes a las armas de asalto y también ha solicitado la regulación en la venta de armas sin número de serie, entre otras medidas. John F. Burnett, Voz de América, Washington. Joe Biden cumple el jueves 100 días de su presidencia, iniciada el 20 de enero, y como es costumbre en la vida política de Estados Unidos, se impone un primer balance de lo que ha sido su trabajo hasta el momento. Y definitivamente sus prioridades han sido la lucha contra el COVID-19, la inmigración y la economía. En el primero, uno de sus mayores logros es haber entregado más de 200 millones de dosis de la vacuna y aumentar el acceso a las pruebas que detectan los contagios, además de establecer un tablero de pruebas pandémicas. Esa fue una de sus promesas al principio de su gestión. 200 millones de inyecciones en 100 días. Sabemos que se trata de algo ambicioso, 2 veces más la meta original. Ningún otro país en el mundo ha llegado ni siquiera cerca de esa meta. Otro de los puntos prioritarios de su agenda inicial fue el retorno de Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud, dando un giro de 180 grados con esta medida luego de que su antecesor, Donald Trump, había decidido abandonar esta entidad a comienzos del 2020. Pero definitivamente el tema más importante en estos 100 días fue el tema de la inmigración, provocando una serie de importantes medidas y generando una emergencia en la frontera sur de Estados Unidos con México. Cerca de 20.000 menores no acompañados cruzaron la frontera, causando uno de los mayores retos para atenderlos en centros de acogida en medio de la pandemia del COVID-19, mientras las cortes de inmigración están saturadas con la cantidad de casos que deben atender. Otro frente fue el de los esfuerzos del gobierno para alcanzar el nivel de 62.500 refugiados admitidos por Estados Unidos, una controversia que se enfrentó a la cifra de 15.000 que fue el límite de la era Trump. En otro de los logros del presidente Biden, el Congreso logró aprobar un millonario paquete de ayuda económica, otorgando un tercer estímulo económico a todos los estadounidenses y otorgando un esperado apoyo a negocios y ciertas actividades para impulsar una reactivación económica. El presidente Biden tiene previsto el miércoles hacer un informe de estas y otras prioridades de su gobierno en estos primeros 100 días y será presentado en sesión conjunta del Congreso en el Capitolio, en un momento en el que incluso se impondrán medidas de control por el COVID-19, lo que limitará el número de legisladores que asistan
llegarán al hemiciclo. Todos, o casi la mayoría, utilizarán mascarillas y será un histórico momento cuando detrás del presidente Biden estén las dos mujeres con mayor poder político del país, la vicepresidenta Kamala Harris y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ambas demócratas. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.